Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a esta nueva reunión, que en esta ocasión es un encuentro con Raúl Durán. Pues vamos a disfrutar de esta hora con todos los problemas que tenemos, ya sabemos de lo que estamos hablando. No vamos a nombrar más el asunto que hemos estado nombrando antes para que no se haga más corpóreo. Bueno, Raúl, cuando tú quieras, todo tuyo. Bueno, pues estoy a vuestra disposición. Yo no tenía un tema, bueno, tengo dos temas que me gustaría compartir con vosotros, que provienen de una experiencia personal y que yo creo que pueden ser de aplicación también a los momentos que están pasando ahora mismo. Momentos que no me pillan de sorpresa en absoluto, momentos que se esperaban y que, en fin, que no es sorprendente lo que está ocurriendo en Israel. Imagino que ya habéis hecho referencia, pero antes de Israel a Ucrania, antes de Ucrania hay muchísimos otros conflictos también en el mundo, es decir, estamos viviendo en un caos y a la vez, como enseña el Zohar, estamos viviendo también en lo que se llaman los días finales, ¿no? Donde además de un caos también hay dos realidades, digamos, una de un amor incondicional, de una felicidad y de una bendición y una alegría, y a la vez las fuerzas del mal que tienen la obligación de generar el caos, ¿no? Y eso es lo que enseña el Zohar, concretamente en la Parashá Shemot, en la que en un artículo de comentario Rav Aslach, el gran cabalista contemporáneo, decía que en estos días finales dos realidades coexistirán, ¿eh? Una coexistirá como realidad de caos, sufrimiento y dolor, y la otra como felicidad, como alegría y perfección. Y ambas realidades, decía Aslach, son alcanzables para nosotros. La dificultad que está teniendo ahora mismo la humanidad es una dificultad que no es nueva. De hecho, es la dificultad más antigua desde el jardín del Edén, desde el origen de la humanidad. Y la dificultad consiste ni más ni menos que en un proceso de rectificación que es todo un proceso, evidentemente, pero yo creo que es la prioridad en la que todo el mundo se debería de centrar, obviamente con su libre albedrío, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si a mí me piden consejo muchas veces, yo el único consejo que doy es ese. Pase lo que pase afuera es un reflejo de lo que está pasando en el interior de las almas, porque el alma de la humanidad es un alma global, es un alma común, y lo que está ocurriendo es un reflejo de la suma de todas esas chispas de alma. Así que hay que centrarse en un proceso de teshuvá, es decir, de rectificación y de volver al origen, es decir, de elevar nuestra conciencia. Yo lo digo muchas veces de una forma muy de andar por casa, yo siempre suelo decir subir de nivel. Claro que es muy difícil subir de nivel cuando te están cayendo bombas al lado, ¿verdad? Y cuando te están secuestrando personas y cuando te están haciendo toda clase de maldades. Es muy difícil subir de nivel ya en lo más cotidiano cuando no se tiene para llegar a fin de mes, ¿verdad? Es muy difícil subir de nivel cuando ves que ocurren todo tipo de desmanes y en fin, de acontecimientos completamente ridículos si no fuera por lo tristes que son y lo malvados que son, ¿no? Pero con todo y con eso, y ahí viene la frase de la Torá, Ein od bilmadó, quiere decir que nadie como él, que nadie tan fuerte como él, pero cuando dice él, se está refiriendo al tetragrama, y el tetragrama ya sabemos que se refiere a nuestra propia alma, en definitiva. Así que lo que nos está diciendo el mensaje es que nada ni nadie es tan fuerte como tu propia alma, y eso va a depender de cómo la alimentes, de cómo te centres en ella y de cómo la alimentes. El principal alimento del alma, los cabalistas nos enseñan que es el estudio. ¿El estudio de cualquier cosa? No, mira, de cualquier cosa no. Estudiar ingeniería agrónoma, pues no, es un alimento del alma. Puede ser muy útil para plantar árboles y para hacerlos crecer. O estudiar mecánica, pues mira, puede ser útil si necesitas arreglar el coche, ¿no? O si necesitas entender de coche. Pero el estudio que realmente eleva el alma es el estudio de las escrituras sagradas, de los grandes libros revelados de la humanidad. Y luego, por otra parte, yo siempre le agrego una pata que es la pata contemporánea, que es el estudio de los grandes mitos contemporáneos de nuestro tiempo y que están basados en las escrituras antiguas. Y hoy los grandes mitos de nuestro tiempo los tenemos en el cine. Qué curioso, ¿eh? Y en algunas novelas. Y yo le presto mucha atención a todos los mensajes que hay ocultos en las grandes producciones de Hollywood, no solamente de Hollywood, pero fundamentalmente de Hollywood, porque es donde está, obviamente, donde están los grandes medios para hacerlo, y los mensajes subliminales y a veces no tan subliminales que están allí.
especialmente mensajes muy codificados y que yo ya he, junto con otro gran amigo mío, Enrique, del canal Exponiendo la Verdad, pues nosotros nos hemos preocupado, él mucho más que yo, de poder analizar todos esos mensajes y darse cuenta que al final quien inserta esos mensajes conoce mucho acerca de la naturaleza de la realidad y sobre todo de las escrituras sagradas, especialmente del Zohar y de la Torá, del Sefer Yesirá también. Pero así lo dicen las escrituras sagradas y así lo dicen los grandes sabios, ¿no? Los jajamín, que en este mundo, en este momento de la humanidad donde nos aproximamos ya al final del videojuego, donde al aproximarnos al final del videojuego, a los 6.000 años, que es lo que dura el videojuego, porque los 1.000 siguientes son años de paz, pues lo que hay es que, y lo decía también Rab Aslah, precisamente en el mismo artículo, la luz está en su máximo apogeo, pero también la oscuridad está en su máximo apogeo. Entonces, al estar los dos en su máximo apogeo, es donde se está produciendo esa guerra de Gog y Magog, que no es otra que la guerra interior de cada uno, aunque tiene una expresión en el exterior. Sí, donde en el exterior podemos ver lo que hay, pero lo importante es ver lo que hay en nuestro interior para poder transformar nuestra vida, impactar también en la vida de los otros, de los que nos rodean, que es nuestro pequeño mundo, y que ese pequeño mundo cada vez sea más grande si tenemos conciencia, obviamente, de todo lo que estamos promoviendo, ¿no? Así que bueno, eso como mensaje inicial, aunque nadie me ha pedido la opinión, pero bueno, os estoy dando mi opinión espiritual, obviamente. No es una opinión política, ni mucho menos, no es mi labor hacer, que la tengo, ¿eh? Tengo opinión política, pero no es el objeto de este análisis. O geopolítica, sería más bien, más que política, geopolítica o geoestratégica, ¿no? Porque hoy en día no existe ya la política. Los políticos no tienen absolutamente ningún poder y están sometidos a los grandes poderes económicos. ¿Qué más contaros? Bueno, sabéis que voy a estar en el Congreso de Cábala y Mística que organiza nuestra amiga Belén, que está aquí presente, me parece, ¿no? Belén, está, saluda, ahí está. Y, y para mí, pues será un honor. No sé cómo te dije que sí, porque yo suelo decir que no a este tipo de cosas, pero te dije que sí. Entonces, por algo será y quizás ahora pues entra más, ya que queda poquito, porque es el día 21, ¿no? Estamos ya muy próximos, pues ahora ya empiezo a entender un poquito por qué es que yo estoy allí, ya lo vamos a ver. Incluso la ponencia que voy a dar, a la que le pusisteis título, pues yo me amoldo a ese título, ¿no? En este caso, las letras hebreas, no tengo ningún problema en explicar sobre eso. Las letras hebreas son inteligencia de gran utilidad, lo explicaré también en la ponencia, no me quiero adelantar, pero lo que sí diré es que gracias a la existencia de las letras hebreas es por qué este videojuego existe y por qué se desenvuelve, por qué se desarrolla. Em, yo dentro de la ortodoxia, vamos a decir, de las personas que difunden y enseñan Cábala, yo siempre soy, he sido y seré un libre pensador y no tengo por costumbre adherirme de una manera muy fija a postulados que sean demasiado inflexibles. Y me voy a explicar. Em, Cuando uno se da cuenta de que en la realidad contemporánea en la que estamos se perciben, y hablaba antes de los mitos modernos, el cine, ¿no? Se perciben realidades que forman parte, pues eso, como si fuera una película, como si viviéramos en una película, acordados, por ejemplo, de todos los eventos de 2020, ¿no? El tema del COVID y más, o sea, parecía que estábamos en una película de ciencia ficción, de terror, o llámalo como quieras, porque, bueno, cada uno lo vivió a su modo, ¿no? Y ahora pues nos preparan más peliculitas, ¿no? Porque son necesarias para poder, como bien decía el profeta Zacarías, Serjayá, y los refinaré como la plata es refinada y los trataré como es tratado el oro. ¿A qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a las almas. Porque todo lo que nos explican los grandes sabios de Israel, todo lo que nos explican los profetas y todo lo que nos explica desde luego el Zohar y la Torah no se refiere para nada a lo que ocurre en un mundo físico. Para nada. Quitémonos esa idea de la cabeza. Se refiere a enseñanzas que tienen que ver con mundos superiores siempre, con mundos del alma, con mundos que no son tangibles, con otras dimensiones de nuestra propia alma, porque en el fondo es un manual de instrucciones de nuestra propia alma. Y cuando dice que se refinará como la plata refinada, lo dice en plural, lo refinaré como la plata refinada, se están refiriendo a eso que se llama las naciones.
Pero las naciones no se está refiriendo a otros países que no son Israel, no se está refiriendo a naciones físicas. Las naciones es un código para hablar de las clipot que están en nuestra sefirot de nuestra alma. Y cuando se habla de refinar, se está refiriendo a cómo se van a derretir esas clipot, a cómo se van. Bueno, clipot, para quien no lo sepa, son las cáscaras, los caparazones que nuestras distintas dimensiones de alma tienen. Las dimensiones de alma se estudian en la Kabbalah desde un esquema llamado el árbol de la vida, que son 10 dimensiones, básicamente. Lo digo esto si es que hay aquí alguien que no conoce un poco este vocabulario o esta forma de ver la realidad. Entonces, ¿a qué se refiere el hecho de que se refinará? Pues que se refinarán cada una de nuestras dimensiones, empezando por la más baja, subiendo por la siguiente y así en una escalera de ascensión, en un sulam, en un proceso de ascensión que nos va a llevar finalmente a eso que se llama la redención, eso que se llama primero los días finales, el fin de los tiempos y luego ya la redención, en la que no sé si os habéis dado cuenta, pero las ruedas están en marcha y no se van a detener. Estamos en marcha, estamos subidos al carro y todo lo que vamos a ver, percibir y experimentar en los próximos tiempos no va a ser mejor de lo que ya estamos experimentando, porque sencillamente se establece en este juego que para superar que el alma vaya a otro videojuego o a otro estatus o a otra dimensión, hace falta un refinamiento. Y ese refinamiento, por desgracia, viene solamente por dos vías, por la vía del estudio o por la vía del dolor. ¿Mm? Todavía no hay muchas personas que estudien. Hay cada vez más, pero todavía no hay muchas. Entonces, toca por la propia vía del sufrimiento, como está escrito por nuestro jajamín, por nuestros sabios. Así que todos somos pecadores, en el sentido pecador, no me gusta mucho utilizar la palabra pecador, pero bueno, para que todo el mundo me entienda. Y por tanto, lo primero es hacer teshuvá, y para hacer teshuvá hay que saber cómo hacerla, y para saber cómo hacerla hay que estudiar. No hay otra. Yo para saber cómo hacer algo tengo que aprender cómo se hace ese algo. Y eso se aprende estudiando. Esto es lo que se llama el advenimiento del Mashiach, en términos técnicos, en términos cabalísticos. Eh, la verdad del Creador y de las leyes espirituales de la vida se prenden dentro de la conciencia colectiva de la humanidad. Esa es la realidad. Y una redención misericordiosa, bondadosa, gentil, compasiva, indulgente y perdonadora se desenvuelve ante nuestros ojos siempre que nuestros ojos perciban eso. Y esto que acabo de decir, que son palabras de Rav Ashlag, no son mías, es la clave de toda la película. Así como yo observe, esa realidad es la que yo voy a recibir. Esa realidad es la que yo voy a generar. Tenemos un poder tremendo de generar realidad, ya lo enseña la mecánica cuántica, por supuesto, el poder del observador, pero ya lo decían los grandes sabios cabalistas desde hace más de 3.300 años. Y sin que lo dijeran ni unos ni otros, todos los que estamos aquí de alguna manera siempre lo supimos. ¿Verdad que sí? De alguna manera siempre supimos que nosotros teníamos un poder de generar eventos. No nos lo creíamos mucho porque los condicionamientos eran tan grandes, porque esas clipots a las que me refería antes eran tan pesadas, pero cada vez a mayor dolor, mayor refinamiento, y a mayor refinamiento y estudio, mayor visión de la auténtica realidad, de esa realidad que se genera en dimensiones superiores y cuyo origen en dimensiones superiores nosotros somos capaces de percibir aquí. Y de ahí la idea permanente, cansina, machacona de todos los sabios cabalistas, de que no hay que irse a ningún sitio, de que no hay que salir de ninguna matrix. Hay que quedarse en la matrix dominando la matrix desde adentro. Y no hay que salir a ningún sitio, no hay que salir de ninguna dimensión física. Hay que quedarse en la dimensión física dominando la materia desde aquí para finalmente que la materia deje de tener el peso y el protagonismo que tiene. Entonces, todo lo que estamos percibiendo que ocurre en el mundo no es más que los últimos coletazos de ese protagonismo de la materia, de ese protagonismo de la materia en el que solamente puede residir el Yetzer Hara, la mala inclinación. La mala inclinación no reside nada más que en la materia. Ese es su hábitat natural, empezando por el cuerpo físico, empezando por los instintos corporales, que pueden llevar, y de hecho llevan a muchísimos de nuestros dirigentes a rezar a quien no deben, a asociarse con quien no deben.
y a hacer cosas que no deberían porque bastante caro ya les va a salir. Provocando además dolor para el resto de los seres humanos, pero las fuerzas del mal y dentro de un videojuego pues siempre tienen una función que es definitivamente, como ya dijo el profeta, refinarnos como si fuéramos plata y como si fuésemos oro. Así que bueno, también dice el Zohar que después de que todos los problemas se hayan despertado contra Israel, e insisto, no estamos hablando de un país, estamos hablando de un estado de conciencia, dice que todos los pueblos y sus reyes entrarán en consejo, pero no se está refiriendo a los pueblos y reyes físicos, sino que se están refiriendo a nuestros pueblos y reyes interiores. Se está refiriendo a nuestras naciones interiores, se está refiriendo a nuestras clipot, se está refiriendo a nuestros apegos, a nuestros miedos, a nuestras creencias que nos limitan y que nos hacen percibir una realidad limitada. Y cuando percibimos una realidad limitada, no somos capaces de ver nada más, y esa realidad es la que nos hace sufrir, tener miedo y querer que se nos quite el dolor de encima sin entender. Mira, Rabí Akiva, uno de los más grandes cabalistas del mundo, cuando murió, que murió asesinado por los romanos con la piel arrancada a tiras, dijo, entre lágrimas, con gran gozo, toda la vida esperé este momento. Fijaros el nivel espiritual, ¿eh? Para entender el significado del dolor. Claro, es un grandísimo cabalista. Eso es un nivel que es muy difícil de entender hoy en día. Y que, sin embargo, ya los profetas de Israel nos dicen que esta es la mecánica. Así que, lamentablemente, cuantos más apegos, como dice el Zohar, los pueblos y sus reyes entrarán en consejo. Nuestros apegos se van a reunir, nuestros miedos se reúnen, se juntan, parlamentan y deciden. Oye, ¿cedemos el poder o no lo cedemos? No, no lo vamos a ceder, no queremos cederlo. Y entonces, claro, estos mismos apegos y estas mismas cualidades negativas, este Yetzerara, son los que generan que se decreten muchos decretos malos contra lo que se llama Israel, que en definitiva es la imposibilidad o el impedimento, si queréis, de que nuestra alma vaya ganando en conciencia. Pero a pesar de todo eso, nuestra alma va ganando en conciencia, se va actualizando. Como decía el maestro Antonio Blay, nuestra alma es como un software que se va actualizando. Se va actualizando no porque lleve una actualización interna que se genera de manera automática, no, sino que se va actualizando gracias a los estímulos que recibe del exterior. Este punto es fundamental. O sea que si yo no recibiera estímulos del exterior, mi alma no se actualizaría nunca. Luego, gracias a los estímulos del exterior, mi alma se actualiza. Y esto también es muy difícil de asumir, porque quisiéramos que la vida fuera todo un camino de rosas, que no tuviésemos absolutamente ninguna dificultad, pero es que ese no es el propósito de este juego. Es que el propósito de este juego es que haya conflicto, es que haya dualidad, es que haya polaridad. Lo que ocurre es que nos ha pillado una época que cuanto más cerca del final estamos, ese Shabbat cósmico, y estamos bien cerca, ya estamos metidos de lleno, se produce un ascenso de la curva logarítmica exponencial. Si hasta entonces venía así, ahora de pronto hace así la curva, porque ya nos aproximamos al final. Entonces es un momento en el que la purificación viene por fuego, como decía Zacarías, y la purificación viene por otras muchas vías. Fundamentalmente por eso es por lo que hay que entender que estamos en un punto en el que tenemos la obligación, todos aquellos que tenemos un mínimo de conciencia, aunque tengamos nuestros momentos de flaqueza, todos los tenemos, absolutamente, pues que todos los que tenemos esos momentos, pues que al final tengamos la suerte de darnos cuenta de que el centramiento en nuestra esencia divina, en nuestro punto central, que en definitiva es nuestra conexión con la fuente, con el creador, es lo que nos va a dar la fortaleza. Y esa conexión con ese punto central, con esa esencia divina, con ese centro matemático de la esfera, eso es lo que nos va a dar la fortaleza para poder sobreponernos a cualquier evento exterior que nos quiera hacer caer en el miedo, la desesperación, en fin, el ser testigos del horror. Todo esto evidentemente está preparado, está prefabricado, está precocinado
antes de que nosotros estemos en este mundo, porque forma parte del pacto de nuestra alma. Y ahora vamos a subir de nivel y hablamos de reencarnaciones. ¿Para qué el ser humano sufre el dolor? ¿Qué sentido tiene que el ser humano sufra dolor? ¿Qué sentido tiene que alguien pueda estar, un ejemplo que pongo muchas veces, ¿no? Que una persona sea violada, por ejemplo? No, pues tiene cosas que rectificar de vidas anteriores, evidentemente. Esto se llama el Shahara Gilgulín, se llama la rueda, las rotaciones. Claro, cuando yo explico esto, las personas que están muy apegadas a creencias muy fijas, les cuesta trabajo dar ese salto. Como he dicho, es muy difícil dar ese salto cuando tienes muy de cerca, eh, cuando estás muy metido en la película porque lo tienes muy cerca. Es muy difícil. Pero no por eso vamos a dejar de decirlo y enseñarlo y de difundirlo, porque son las enseñanzas del santuario, del Arizal, y están ahí para ser difundidas. Por cierto, él no quería que se difundieran. Las enseñanzas, gracias a Jaime Vital, a uno de sus discípulos, las tenemos. Eh, Así que bueno, yo en principio iba a hablar de otras cosas, pero me parece que era fundamental señalar en este momento en el que estamos y que previsiblemente no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor. No lo digo como una, en fin, no lo digo ni mucho menos como una, como diría, como una adivinanza o como una adivinación, no, para nada, sino que forma parte de lo que ya hemos estudiado en las escrituras sagradas acerca del final de los tiempos, insisto, dentro de nuestra propia alma, siempre, nunca refiriéndonos a acontecimientos externos, si bien los acontecimientos externos no son más que el reflejo de nuestro propio nivel de conciencia. Y son realidades que tenemos que subir el nivel para poder comprenderlas, para poder asumirlas y sobre todo para tener coherencia con ellas. Entonces, bueno, yo no quiero añadir más cosas. Me gustaría también que las personas que estáis, si Inés lo cree conveniente, Por pues supuesto. podéis Ujú, aportar vuestro granito de arena ujú. y nada más. Raúl, mira, Estoy a vuestra disposición. empezamos con Jacob, que nos dice, debemos entender que el Mesías es interior y como dice Mario Sabán, hay que reconocer en nuestro interior al propio Mesías que implica ese cambio de conciencia. Bueno, fíjate, eh, hace falta una gran cantidad de dolor para que el Mesías interno, el Mashiach interno, que cada uno portamos, se revele. Y puse el ejemplo de Rabbi Akiva, que era una grandísima alma, no nos olvidemos. Si Rabbi Akiva estaba en esa situación, nosotros tenemos que estar preparados para todo. Eh, y estoy de acuerdo con la apreciación de Mario en el sentido de que para mí el Mashiach es un Mashiach interior. Si bien no descarto que haya una figura externa que como producto de la conciencia colectiva de la humanidad encarne todas esas cualidades e inclusive pudiera estar físicamente, existir físicamente. Lo que ocurre que para mí eso no tiene tanta importancia como el Mashiach interior, y por eso no hablo mucho de eso, habida cuenta de que el único trabajo que tenemos que hacer en este mundo es sobre nuestra propia alma. Por lo tanto, Ujú. Raúl, bueno, yo darte las gracias por tu exposición, la verdad que como siempre muy iluminadora. Quería preguntarte, ¿es este ahora el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación? hmm, esa pregunta, esa pregunta tiene tela marinera, porque Pues vamos a empezar a cortar. sí, voy a intentar abreviar. Porque si yo me ciño únicamente al momento histórico en el que estamos, en el que yo explicaba que estamos al final del videojuego, te diría que sí, que es el momento de la gran tribulación. Sin embargo, como el principio que rige en el universo es el principio del árbol de la vida, el gran esquema que rige todo, dicho de manera científica, el principio holográfico, para los que entiendan el principio holográfico puedan saber también de lo que hablamos, en realidad, dentro de cada persona, dentro de cada vida, para que me entendáis mejor, dentro de cada existencia de cada alma, dentro de cada encarnación, a su vez hay distintos ciclos de encarnaciones dentro de cada encarnación. Dicho de otra manera, en la vida de cada persona hay distintas etapas. Esto lo entiende todo el mundo. Pero es que dentro de esas etapas, a su vez, hay microetapas. Y dentro de esas microetapas hay microetapas. Y así. Y eso también es válido para lo macro. Es decir, que yo
tengo una vida como persona, como alma, pero también mi vida se encardina dentro de toda una genealogía a la que yo pertenezco, dentro de todo un pueblo en el que yo he nacido, en esta encarnación y en otras encarnaciones, en otros pueblos. Entonces, al final, tenemos que entender que el trabajo es un trabajo interior, porque cuando yo me transformo, transformo la realidad que observo. Cuando seamos conscientes de este poder, transformaremos la realidad. Pero si nos dejamos influir por lo que de manera externa nos pretenden hacer pensar, estoy hablando en genérico, no me estoy posicionando con ninguna cosa en particular. Lo único que estoy diciendo es que mantengamos nuestra independencia, nuestra soberanía interior intacta, porque al único que le debemos soberanía y al único que le debemos pleitesía es a nuestro creador. Y ese creador es nuestra chispa interna. Nuestra chispa interna es parte de la fuente, de esa fuente creadora. A eso y solamente a eso le debemos pleitesía. Nada más. Porque somos hijos de eso. Somos hijos en el sentido que somos portadores de eso. Entonces, esa es nuestra misión en este mundo. Entender para qué vinimos, entender que tenemos que rectificar, entender cómo podemos iluminar a otras chispas para que también hagan el mismo trabajo. Y a partir de ahí, el resto del mundo, como decía también, como se dice en los evangelios cristianos también, el resto se os dará por añadidura. Esa es la clave. Propongo que en lugar de escribir en el chat, levanten el micrófono y hagan las preguntas que quieren. Jacob primero, luego Melchor y Belén. ¿Te parece, Belén? Pues Jacob, levanta tu micrófono, por favor, y haz la pregunta o la que quieras comentar. Jacob, no, no me oye. Pues entonces, Melcore, ¿quieres por favor preguntar o quieres que lea la pregunta? Pues lo leo. ¿Nos puedes comentar algo más para conocer sobre el Ibur, que es la ayuda que recibimos a nivel del alma en ciertas ocasiones o momentos? Y si la limpieza mental nos puede ayudar. Sí. Lo que se llama en términos cabalísticos Ibur, en realidad lo podemos decir de una manera más... Ibur, para los que no sepan, se suele traducir como incorporación. Pero en realidad no deja de ser, es una actualización de tu propio software de alma. O sea, en términos informáticos diríamos una actualización, un upgrade, o un update, ¿de acuerdo? Eso es un Ibur. Eh, yo cuando enseño la numerología de los arquetipos de la personalidad en mi escuela, yo siempre explico que nosotros desde nuestra fecha de nacimiento, que son, digamos, nuestros arquetipos iniciales junto con nuestro nombre, digamos, nuestro punto de partida, ¿no? Desde aquí partimos y a ver cómo desarrollamos eso, ¿no? Siempre explico que el alma se ve actualizada a cada nivel de conciencia que yo gano, a cada grado de nivel de conciencia que yo gano, eso se puede considerar un IBUR. Es un micro IBUR, si quieres, pero es un IBUR, una actualización. Y luego hay ciertos acontecimientos en la vida que realmente generan actualizaciones de alma mucho más potentes, mucho más transformadoras, no porque las microtransformaciones no sean transformadoras, porque la suma de estas, en realidad, al cabo de los años sí hace una transformación muy grande, sino porque la transformación sucede en un periodo más corto de tiempo. Entonces, se sabe, y los cabalistas enseñan, pues que la persona que pasa por una cirugía y tiene que someterse a anestesia, pues sufre una actualización de alma, o las personas que tienen un accidente grave, o las personas que han sufrido un shock traumático muy grave también. Entonces, las actualizaciones, que como insisto y explicaba antes, siempre vienen por un estímulo externo, es decir, sin estímulo externo no habría juego, no tendría sentido esto que estamos viviendo aquí, pues a causa de eso es que nosotros tenemos la posibilidad de actualizarnos. Ahora, eso se puede vivir de muchas formas, claro. Se puede vivir de muchas maneras. Y no es fácil siempre mantener el centramiento, mantener, vamos a decir, eh, esa luminosidad, esa conciencia de decir, espérate. O sea, no es fácil no ser reactivo. A eso me refiero. O sea, lo más fuerte siempre es ser reactivo y eso es lo que primero va a salir. Eso en la cábala se le llama el primogénito. El código en la cábala, cada vez que se habla del primogénito en la escritura, no habla del primero era Jacob y el segundo es Abel. No, no va de eso. Es un código para decir el primer impulso. Entonces, el primogénito es el primer impulso, porque es nuestra parte más animal. Ahí está nuestro yetzer hará, nuestra mala inclinación. Y ahí es donde es muy difícil
porque te tienes que batir el cobre en la arena para dominarlo, es muy difícil dominarlo. Entonces, claro, las situaciones que son de extrema supervivencia están hechas precisamente como estímulos para colocarte en una situación de extrema supervivencia y que eso haga muy difícil que tomes el control de tu Yetzer y entres con el miedo, con la sed de venganza, pues con todos los instintos animales, en definitiva. Y entonces lo que empieza siendo algo muy crudo se termina generando en algo aún más crudo. ¿Ves tú? Así que... Pero esa es nuestra lección. Y eso es lo que se llama la mordedura de la serpiente en el calcañar. A eso se le llama. Es decir, la serpiente también habla de nuestro cerebro reptiliano. Fíjate el nombre, ¿no? Es decir, que es el que nos hace tener esos estímulos, o responder, mejor dicho, a esos estímulos que nos hacen responder de esa manera tan reactiva y que al fin y a la postre muchas veces nos hace retroceder, bueno, muchas veces, siempre que reaccionamos de manera reactiva, retrocedemos en nuestro propio grado de conciencia porque indefectiblemente vamos a fastidiarla en uno u otro momento. O sea que muchas veces hacemos un trabajo muy arduo estudiando, meditando, orando, haciéndose de acá, ayudando a otros, más Sintobin, todo lo que tú quieras, y llega un momento en que te pilla algo cotidiano, te pilla un mal día, te pilla distraído con la guardia baja, todo lo que avanzaste retrocede. Entonces, ese es el gran caballo de batalla. Mucho cuidado con los estímulos y mucho cuidado en fin, que no es fácil, insisto, pero es la mayor atención que tenemos que tener. Pues según esto, Raúl, Belén y yo somos últimamente móviles de ultimísima generación. Estamos recibiendo unas actualizaciones, ¿verdad, Belén? Jacob, cuando quieras, por favor, levanta tu micrófono. Primero, antes que nada, querido maestro, darle primero las gracias, porque desde hace muchos años he seguido también sus meditaciones. Se me hace extraordinario su forma de poder hacer esas meditaciones y de podernos llevar a otro nivel de conciencia. Muchas gracias. Gracias a Eh, ti. También comentar, usted dice que la misión que tenemos es una misión individual de rectificación del alma. En eso estoy completamente de acuerdo, en el sentido de que tenemos justamente la misión de vida, realmente es esa. Pero al momento en el que logramos una rectificación particular, estamos poniendo nuestro granito de arena en esa rectificación universal, buscar ese tikkun olam. Entonces, en tanto vayamos siendo más aquellos que busquemos esa rectificación particular, lograremos esa rectificación universal. No, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y yo añadiría más. Yo añadiría más. Yo diría, como decía el maestro Blay, que cuanto más yo sea eso, más eso soy yo. Fíjate la frase porque tiene tela definitivo. marinera. Claro, no, 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 buenísima además, ¿no? Entonces, no solamente es que se sucede, sino que de forma natural es lo que toca que suceda después de que tú hagas tu rectificación particular, o dicho de otro modo, no después, porque tampoco hay que verlo de un esquema espaciotemporal dentro de la dualidad, sino más bien poniendo el foco de atención en tu propia rectificación. Y entonces sucede la contribución inevitable, pues porque estamos todos entrelazados cuánticamente, así lo dice la mecánica cuántica también, y tiene un impacto en todas las almas individuales. Es decir, que cuando mi amigo Jacob desde México tiene una actualización de conciencia, Raúl Durán se entera de alguna manera, y Inés también se entera de alguna manera, y Belén se entera de alguna manera que Jacob tuvo una actualización de alma. Una parte de nosotros se entera. Y eso está más que Así demostrado, es. eso está más que demostrado desde la mecánica cuántica. No, a mí me queda un último comentario, ¿no? Si desde la cábala entendemos que la vida no es lineal, sino es espiral, por consecuencia, el hecho de que podamos estar hoy en día atendiendo el conocimiento de la cábala, pues es un mérito generacional de vidas anteriores, no nada más de esta, sino de vidas anteriores, que hemos Mm, acumulado el mérito para poder hacerlo. Pero que mm, este mismo mérito se está generando en este mismo momento a través de las diferentes conciencias que estamos viviendo en diferentes épocas en este mismo momento. mm. Entonces es algo muy curioso, porque esa rectificación se está haciendo, se está viviendo en este mismo momento, en todas nuestras vidas al mismo momento. Y es algo padrísimo.
Totalmente de acuerdo y si me permites añadir solamente una nota, 100% de acuerdo, que yo también enseño de manera muy habitual en la escuela y lo vemos en la propia genealogía. Es decir, yo siempre explico que tus méritos, la Cábala también lo dice, que tus méritos aprovechan a tus padres y a tus abuelos. Es decir, va para atrás en el tiempo también, no solo va para adelante. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de cambiar el pasado con nuestros méritos y cambiar el futuro también y moldearlo. Así es. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Gracias. a ti. Baruch Hashem también. Belén, querida, cuando quieras. Me tocó. Buenas noches. Muy Bueno, buenas, Belén. antes de hacer la pregunta que quiero hacerte, agradecerte el comentario. La verdad que tú no sabes por qué me dijiste que sí. Yo tampoco sé cómo me lancé a esto. No, no me cabe duda de que la primera que no sabes lo que se te No, proponía eras tú misma, ¿no? Pero ya estás en no. ello, ya Cuando estás ahí. yo, cuando yo empecé la Kabbalah, estaba haciendo un curso de psicosomática y mi maestro empezó a hablar de Kabbalah. Estaba en Sí, una librería. sí. Y aquella noche soñé con la librería que entraba levitando y cogía el libro del Zohar, un tocho grande que había con los filos plateados, y Mm. pregunté al maestro que qué pasaba. Y me dijo que la Kabbalah te llama. Y entonces fue ahí empecé. En fin, en el mes de abril empecé con me vino trabajando el pensamiento del Congreso. No sabía realmente dónde me metía, porque no tenía la conciencia entonces, y ahora entiendo un poco más de por qué. Agradecerte que venga a Málaga y que participe en este evento que espero que la vibración del amor sea lo más bonito que haya aquí. Eso va a ser así, no me cabe ninguna duda. Ahora mi pregunta. Cuando hablas del tiempo y el final de los tiempos, ese final de los tiempos se puede contar, está hablando del año 6000, ¿vale? ¿Se puede contar o eso es pasado mañana? Eso es pasado mañana y eso es antes de ayer. Y las dos cosas son verdad. Me voy a explicar. Cuando nosotros hablamos del concepto del final de los tiempos, y yo siempre me voy a referir al Zohar, en este caso, o los tiempos finales, en realidad a lo que se refiere es a la época en la que, como expliqué antes, se va dejando atrás el protagonismo de la materia, que es la que vive dentro de los tiempos. A medida que la materia va saliendo de los tiempos, entonces se va dejando atrás eso que se llaman los tiempos o el tiempo, porque el tiempo en realidad es una percepción. ¿Mm? Ujú. Entonces lo que ocurre es que hay un cambio de percepción, merced a nuestra actualización, merced a nuestros méritos. Todo esto como lo expliqué antes. Y una vez que existe ese cambio de percepción, lo que ocurre es que entramos, digamos, en el no tiempo. Y yo estoy seguro que ya muchos de vosotros habéis percibido, aunque sea flashes, de eso que se llama el no tiempo. Y eso es una expresión de nuestra alma que corresponde ya a otro nivel en el cual, estando en la materia, pero sin estar prisionero de la materia. Y de hecho, en 2018, precisamente cuando estuve en Israel y estuve hablando con Rabí Alon Anabak, una entrevista que está colgada en mi canal, que es imperdible, ¿no? Os aconsejo que la veáis. Él me hablaba de que a la llegada de Mashiach, la materia inclusive iba a cambiar de textura. Él explicaba que se estudia dentro del Midrash y dentro del Talmud que hay un cambio inclusive en la fisicalidad, pero no porque la fisicalidad cambie, sino porque cambia tu forma de percibir la fisicalidad. Sí, Muy bien. esa es la respuesta que te puedo dar. Muchísimas gracias. Gracias a Baruch ti. Hashem. Pues quien desee, por favor, solo tiene que levantar el micrófono y preguntar. Mariam, ¿algo que comentar? Hola, buenas noches. Bueno, gracias, Raúl, porque siempre, yo no sé, a través de ti yo hago una pregunta al socio, bueno, yo le llamo el socio, y muchas veces eres tú quien la responde, y yo digo, madre mía, wow, gracias por eso. Entonces, hace unos días le estaba diciendo eso precisamente, que me habían anestesiado y tal, Mm, y, y tú me lo acabas de responder.
Incluso algo dentro de mí siento que ha cambiado, como me noto como que estoy más atenta a lo que pienso, cuando veo algo en el otro ya digo, esto es mío, eh, y es como que la percepción un poco, me estabas diciendo eso y me acordé de, pongo la vida y la muerte delante de ti, la bendición y la maldición, elige la vida. Y entonces estaba reflexionando en eso porque en realidad pienso que lo que nosotros percibimos o nos centramos es como que es lo que nos va a aparecer delante. Entonces se me quería compartirte la película de Noé, que tú hablabas de los mitos, y entonces me vino la imagen cuando él fue a buscar, no sé si la vieron, la última de Noé, cuando él fue a buscar Sí, a, sí, sí, la de Russell Crowe, ¿no? exacto, a la novia para el hijo y se vio a él Mm, mismo reflejado en el otro mm, lado y todo el proceso de que era el mismo quien decidía si mm, vivían o no vivían. O mm, sea, que todo va dirigido como a nosotros, a lo que tú estás diciendo, a nuestro interior y donde pongamos la mirada. Entonces, mm. más que una pregunta, era como, wow, es que mm, me confirma muchas cosas interiores que me ayudan a dar el siguiente escalón con confianza, con Esto emuna. que dices, María, esto es fundamental porque esto en sí mismo, esta es la esencia de las enseñanzas espirituales. No hablo solamente de la Cábala, de todas las enseñanzas espirituales, de todas las tradiciones a lo largo de todo el mundo y de toda la historia. Va más allá, no tiene etiqueta porque pertenece a la misma esencia de nuestra alma. Y la misma esencia de nuestra alma es que cuando se reconoce una verdad con mayúsculas, un emet, tu alma ya la sabe y la reconoce y entonces se actualiza en ti. Entonces, es un proceso de actualización por reconocimiento de la verdad. Así que sí, gracias por tu reflexión. Gran. Hola, hola, hola. Hola, Dulce. Menudo nivelazo hay en esta reunión, ¿eh? Esto es un foco. Dulce, Como tiene querida, que ser, cuando así. quieras. Sí. Bueno, vamos a llamarle a apoyar a Marian y a Raúl en cuanto a todo lo que se ha dicho, porque en cuanto Raúl decía bueno, yo le llamo estado de atención, eh, que vengo practicando de hace muchos años y que, bueno, fue parte del libro que también pude desarrollar aquí con ustedes. Y el estado de atención, claro, no es lo mismo cuando uno va desarrollando ese estado de atención hoy, mañana, pasado, todos los días, me levanto, me acuesto. En la medida que mayor estado de atención tengo, puedo vivir mucho más en lo que ha dicho Marianne y lo que ha venido diciendo todo el tiempo Raúl. Claro, no es lo mismo a una persona que está empezando. O sea, todo en la vida tiene esos niveles de conciencia y a medida que uno va eh, entrando en esos mayores estados de conciencia, igualmente las capas se van cayendo. También eso no quita también todo lo que ha dicho muy sabiamente Raúl, el asunto de la parte externa, que es la que te va dando, yo le llamo esfinges en el sentido de que es las oportunidades de yo verme frente a la parte externa y saber qué puedo hacer en ese momento. Pero eso solamente lo podemos hacer en la medida en que estamos atentos. Pero como muy bien lo ha dicho Raúl, si nos caemos en la vorágine de la vida, de los videos, de escuchar al uno, de escuchar al otro, de hacer esto y de hacer aquello, muy difícil podemos estar en estado de atención plena, que también lo llamo yo mucho, estado de atención plena. Entonces, esto es un proceso en el que se va caminando y en la medida que más se camina, pues mayor voluntad tenemos dentro de nosotros y podemos tener esa conciencia crítica más despierta y saber y reconocer que el poder está en nosotros. Igualmente, ver al otro como esa imagen. Si yo soy la imagen del divino o de Cristo, o como le quiera llamar, el otro también es imagen.
En la medida en que estamos en esa visión de que el otro soy yo soy el otro, pues también cada día vamos eh, mejorando. Mm. Maravillosa reflexión, Dulce. Muchísimas gracias. Sí, yo ¿Algo? si me permites, simplemente por puntualizar a la reflexión tan magnífica que nos ha hecho nuestra compañera Dulce, eh, estoy completamente de acuerdo, en que, claro, a mayor estado de atención, mayor estado de conciencia, nuestra voluntad se ejercita mucho más despierto estás, pero ahora pasa una cosa, y es algo que yo también repito con mucha frecuencia por experiencia propia, que a mayor nivel de conciencia, mayor dificultad de las pruebas, queridos y queridas. Ojo, y no hay que confundirse con eso. Y yo lo he vivido en carne propia. O sea, yo en mi vida contemporánea os puedo decir que yo sabía que a mayor logro, a mayor nivel de conciencia, a mayor exposición, mayores las dificultades. Pero yo lo compro porque yo soy jugador y vine a jugar. Yo tengo mentalidad de jugador. Yo vengo a jugar. Y no a amedrentarme y no a tratar de escurrir el bulto. No, 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 no. Y esa misma lección que los sabios cabalistas hablan, al final estamos hablando del miedo, de la duda, ves tú, pero el miedo y la duda en realidad son expresiones de la idolatría. No hay mayor idolatría que el miedo. Porque, ¿qué es el miedo? El miedo es que yo le estoy dando más poder a lo externo que a lo interno. Ojo al dato, ¿eh? Eso es el miedo. Y como yo le doy más poder a lo externo que a lo interno, entonces yo me creo que soy menos de lo que hay afuera. Cuando en realidad yo, mi esencia, tiene el poder de moldear los eventos de fuera. Ahora ves quién es el guapo que se cree eso y lo hace. Entonces, a eso es a lo que debemos de aspirar. Y para aspirar a eso hay que tener, como bien decía Dulce, la atención plena, la voluntad, ejercitar la resistencia de nuestros instintos más básicos, todo eso. Pero aún así, eso mientras que estemos en un mundo físico, no vamos a dejar de tener las pruebas que van acorde a nuestro nivel de conciencia por muchos grados de conciencia que hayamos alcanzado. La prueba está en que los más grandes sabios de este mundo sufren las mayores pruebas de este mundo. Y digo lo de sufren, subrayado, lo de sufrir, ¿eh? O sea Gracias. que... Muchas veces, me encanta que hables de videojuegos, porque muchas veces Marian y yo hablamos que esto es el juego de Mario Bros. ¿Sabes? El último juego de Mario Bros. Sí, Lo sí, sí, recomendaba sí, mucho. sí, sí. Yo quiero ser Peach, ¿eh? La princesita de Albaricoque. ¿Alguien más quiere, por favor, preguntar, comentar? Levanta el micrófono y lo hace sin ningún problema. Bueno, completar a Raúl en este momento, que es absolutamente cierto, de que bueno, pero mientras está más preparado, es lo que también dice el dicho, o sea, Dios no le da nada superior a lo que tú puedes. Entonces, normalmente cuando te llega algo, la primera pregunta es eso, ¿no? O sea, si esto me está llegando a mí, es porque yo tengo herramientas. ¿Cuáles son? Entonces, volver a preguntarse y volver a retomar y volver, porque esto es un eterno volver y volver y volver. Esto se acabará el día en que nos vayamos. Así mismo es. Dice un curso de milagros que el día que integres un curso de milagros desaparecerás. Qué fuerte. Hanna, ¿no quieres comentar nada? ¿También estás pasando por unas pruebas de estas de reseteo tremendos? Todos los que están aquí, estamos pasando Madre por mía, pruebas menuda prueba. continuas, claro. Uf, No, no, hoy he entrado un poquito tarde y estoy escuchando, me estoy quedando maravillada, ¿sabes? De más Inés y Belén, eh, que es verdad lo que está diciendo Raúl. Hola Raúl. Muy buenas. Nosotros nos conocemos personalmente de hace Cierto, ya unos años cierto. y es verdad, las pruebas cada vez, mientras más luz tienes en ti, las pruebas son un poquito más difíciles, hay que ingeniársela un poquito más para ir solventándola sin que haya un derroche de sangre por ahí, ¿no? Mm. Pero se puede conseguir
Y la verdad es que lleváis razón. Eh, en esta vida todo es a base de pruebas, de superaciones, y es verdad lo que dice Raúl, de que en cada uno de los momentos de la superación es un cambio de alma, es un cambio de visión totalmente distinta de cómo se ve el panorama en esta vida. Y hablando de visiones y de ver el panorama, no sé si cuando ha dicho Raúl que algunos podemos tener algunas percepciones de otro tipo de ondas. ¿Recuerdas que el otro día te comentaba que en la calle había visto el suelo que se me ponía como onda? Y yo dije, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pensé, digo, esto es algo que no es de este mundo, sino que estoy viendo las ondas que son de otro lado. Y me quedé así un poco aquel día, ya después no, ya después he vuelto a mi centro y estoy bien. Pero ¿es a eso a lo que te refieres, Raúl? Te pregunto ahora. Sí, ¿Ahora? sí, sí, y además te diré algo, o sea, esa percepción que tú has tenido de que la materia se deja de hacer sólida, sino que se Es, pone en modo onda ondulatorio, exacto. en realidad, en realidad es una forma de percepción de la realidad que se va a dar más y más, cada vez más, porque estamos ya al final de donde tenemos que llegar, ¿no? Digo dónde y no está bien empleado el lenguaje porque el lenguaje es tremendamente limitado, ¿no? Para hablar de este tipo de estados de conciencia. Como bien sabéis, uno de los caballos de batalla es la limitación del lenguaje, ¿verdad? Que el Sí, lenguaje es tridimensional, es dual y no sirve para expresar bien las realidades de mundos superiores. Los cabalistas tenían su propio lenguaje y hoy tenemos un lenguaje que se aproxima mucho para mí y para mí es definitivo que es el lenguaje informático, el que más, y el matemático, desde luego. Pero no es fácil, no es fácil expresarlo con palabras. Pero sí, sí, te entiendo completamente y además concuerdo contigo, porque yo también lo he vivido en mis propias carnes. Es decir, yo también he tenido, y no pocas veces, ese tipo de percepciones, lo he contado también, porque yo lo suelo contar todo. Yo ya sí, yo también. hace años decidí contarlo todo, o sea, y además contarlo en público. Con lo cual, en fin, el salto que di fue un salto tremendo, ¿no? Porque creo que porque creía que era importante y creo que también era sembrar semillas también en otras personas y dar ejemplo, ¿no? Para que se atrevan también a contar. Así que nada, no, te felicito por tu claridad también y me alegro de volverte a Gracias. ver después de tantos Sí, años. pues sí. Ya te fuiste a Portugal, ya te quedaste, te quitaste de aquí de mi ladito. Sí, sí, Qué así bueno. es. Bueno, tenemos la suerte de que también está aquí entre nosotros Guillermo Sefart. Querido Guillermo. Pero nada, seguimos aquí en la onda. Seguimos en Ah, la misma onda. es que te has quedado sin conexión, no te oíamos. Sí. Guillermo, ¿tienes ocasión de comentarnos alguna cosita? ¿O está durmiendo el peque? Una de las dos es. Bueno, ¿quién quiere hablar? David, Reme o Daniel, por favor. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y en este caso es Daniela. ¿No nos dices nada? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué Hola, tal? amor. ¿Qué tal? ¿Qué Muy nos bien. Que aquí estoy escuchándoos muy atenta y nada, no tengo nada que contar. Me da vergüenza encender la cámara. Ya sabe que soy tímida, pero que os estoy escuchando a todos con mucha atención y os mando un besito muy fuerte. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Venga, Bueno, chao. yo voy a soltar una frase bomba y a ver cómo la digiere aquí el personal. La frase es la siguiente: el mal es para bien. Totalmente de acuerdo. Mario Sí, dice que el mal es el bien, pero en otra posición. Correcto, eso lo decía Rabia exacto. Abraham Abulafia también, es Claro, porque él cierto. es muy de Abulafia, tú sabes. Así Eh, es. Sí, esa frase es fantástica. sí. Pues les animo a seguir compartiendo y a seguir aportando. Cuanto más preguntemos, acá aprovechamos que tenemos aquí a Raúl, que para cogerlo, que echarle un lazo. Así que, por favor, aprovechen para hacerle preguntas o las dudas que tengan o como ustedes vean. Pues si no me pregunta nadie, voy a preguntarte yo, Raúl. Se habla de la guerra entre Isaac y Ismael, que lo habló Mm, precisamente Guillermo, en la que se dice que Ismael tendrá preso a Isaac durante 9 días. ¿Qué significa mm. eso?
La guerra entre Isaac e Ismael hace referencia también, bueno, ya sabéis que Isaac y Ismael son, bueno, para quien no lo sepa aquí, pero son hermanos, se supone que en el relato de la Torá, uno da lugar a la progenie de lo que más tarde sería el pueblo de Israel, que vendría desde Jacob, y otro a lo que sería el pueblo Islámico. islámico, si queréis. Pero en realidad, que Ismael tiene preso durante 9 días a Isaac es un código. Cada vez que vosotros escuchéis en el Zohar o en la Torá también eh, una cuenta de días, está haciendo referencia a la Sefirot. Porque cada Sefirá es llamada Yom. Yom significa día. Esto es un súper secreto. Entonces, 9 días hace referencia a 9 Sefirot. Y entonces está haciendo referencia a cómo el lado de Ismael tiene aprisionadas a 9 de las Sefirot, que son las 9 Sefirot, desde Keter, sin contar a Keter, o sea, sería desde Jochma hasta Malhut. Nos dice Guillermo que también significa 9 meses la prisión. Dice, buenas noches a todas y todos. Con el peque ando a oscura. Yo me imaginé. Los 9 días son niveles, los 9 meses físicamente. Sí, son dimensiones, son niveles, estoy de acuerdo. ¿Alguien más se anima a preguntar? En realidad 9 meses es un parto, ¿no? Maravillosa apreciación, Belén. 9 meses, sí, el simbolismo de darse a luz uno mismo. De darse a luz uno mismo, pero claro, de darse a luz desde ese nuevo nivel de actualización, ¿no? Entonces, sí. Sí, en el mundo físico, en la dualidad de la fisicalidad y del correr del tiempo, 9 meses son 9 meses, es decir, es un tiempo, o 9 días son 9 días. Pero desde el punto de vista cabalístico, desde el punto de vista del alma, lo que está haciendo referencia es a cómo Isaac puede desatarse de ese nudo. ¿Os acordáis de la aquedad de Isaac, no? También, porque siempre es la misma temática, la aquedad de Isaac, la atadura de Isaac en hebreo. Y a lo que se está refiriendo ni más ni menos es cómo se ata la conciencia para que no tenga la máxima expresión desde el minuto cero, sino que adquiera mérito, lo que se dice el zehut, para que vaya adquiriendo los méritos para poder soltarse. Y al final quien suelta la atadura es Abraham, el padre, y Abraham representa el Gesed, en fin, no os tengo que explicar esto ya, ¿no? Entonces, esto es todo un código cabalístico para entender que al final es la bondad, el Gesed, el que hace, y por cierto, Gesed, numerología 72, los 72 nombres de Dios, los que hacen posible que se desate toda esa fuerza a la que se asocia también Isaac, porque Isaac está asociado con Geburá, pero esa Geburá que también tiene un uso y debe ser un uso muy positivo. Y a mí yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, ¿no? La Geburá es muy necesaria, o sea, el rigor es muy necesario, porque sin rigor no habría límites. Si no tuviéramos límites, andaríamos por el mundo físico, insisto, sin ningún tipo de limitación. O sea, la Geburá es positiva, muy positiva. No tendríamos huesos, no tendríamos venas, nada estaría limitado, no habría frontera. No me refiero a la de los países, me refiero a la frontera de los objetos. Es decir, la Geburá es la fuerza que produce todo esto. Es muy necesaria. Lo que pasa es que un exceso de Geburá es un exceso de limitación y de materia, tampoco es eso. Pero bueno, ya cada uno de nosotros ya sabemos dónde estamos parados, cuál tiene que ser nuestro camino en este mundo y al final, bueno, pues es una decisión de libre albedrío dentro del albedrío que se nos ha concedido y dentro de la conciencia que se nos ha concedido. Así que nada, ánimo con eso también. Una cosilla, Raúl. Eh, Realmente, si ya está marcado el tiempo, o sea, si está todo dicho, o sea, de lo que va a durar y de todo, el hecho de que hagamos las meditaciones con los nombres de Dios o nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que ahora está pasando con la guerra y demás. ¿Tenemos la capacidad de acelerar procesos o todo tiene su tiempo? ¿Estás preparada para la respuesta? Abre el micrófono, Belén. Abre el micrófono. Vamos, vamos. Mira, en realidad, en una verdad,
en el nivel EMET de verdad, lo único que existe ahí fuera es tu conciencia percibiendo. Es decir, que lo único que existe es cómo percibe tu conciencia. ¿Me sigues? Totalmente. Todo lo que percibe tu conciencia es susceptible de ser modificado en su modo de percepción. No en la percepción, sino en el modo de percepción. Lo que podemos modificar son los modos. Modificar modos. ¿Ves tú? Y todo lo que yo, de manera consciente, con esto, siempre como norte, tenga claro en lo que hago en mi día a día, a medida que yo modifico mi modo de percibir, mis modos de actuar, al final voy unificando, en un proceso de unificación, voy unificando todos esos modos de ser y darme cuenta de que una cosa son los modos de ser y otra cosa es el ser. Y el ser está fuera del tiempo y del espacio. Lo que está dentro del tiempo y del espacio son los modos de ser. Entonces, como ves, es una cuestión que requiere de un comentario en distintas dimensiones para poder entenderlo. Así que si te ayuda esto, pues creo que será muy... Recuerda, todo lo que existe es tu conciencia. Perfecto. Esto último es la gota que rebasa el vaso. Estuvo fantástico. Estoy altamente agradecida a Raúl, a Inés y a todos los presentes. La verdad que ha sido una noche muy buena. Buenas noches. Muy buena Buenas noche. noches, Dulce. Comentarles que, gracias, Guillermo, que quien quiera seguir hablando lo puede hacer, a comentar, a preguntar. Pero yo voy a aprovechar que tengo aquí a Raúl y le voy a comentar algo que me dijo un maravilloso estudiante de Kabbalah, que es, bueno, para mí está fuera de todo límite, ¿no? Es decir, que no tiene que curar. Y entonces yo un día le pregunté, fulanito, porque él no quiere que se le diga, no quiere ser conocido, ¿quién nos creó? ¿Quién nos construyó? Y me contestó olímpicamente, tú. Digo, ¿cómo yo? Dice, tú te has construido a ti. El creador, tal como lo entendemos, no existe. Somos nosotros mismos en otros niveles de existencia los que nos construimos a nosotros mismos. Y aquello me dejó toda la noche sin dormir. Digo, bueno, ¿cómo que yo me construí a mí misma? Entonces no existe. ¿Para qué rezo? ¿Para quién es Hashem? Eh, mm, Empezaron a chocar las creencias con lo que mi alma me decía, que me decía a mí el corazón. ¿Qué opinión te merece a ti esto, Raúl, por favor? Pues lo he contestado antes. Todo lo que existe es tu conciencia. Yo creo que Una está claro. pregunta. Así es, gracias, Raúl. Raúl, Dígame. entonces, si nosotros tenemos un problema, X problema, y estamos enfocados únicamente en ese problema y podemos estar con nuestra mente, desde la mente, que si el daño, que si el dolor, que si... Y cuando tú ese problema lo enfocas de otra manera totalmente distinta, ¿el problema se disuelve? Muy buena pregunta. Y la cuestión es desde dónde me estás preguntando. Yo desde mi casa. Ya, ya me doy cuenta. ¿Eh? Porque ¿desde qué nivel me estás preguntando? Tú me estás preguntando desde el nivel en el que sufres el problema y lo percibes. Y Claro. entonces le pones una etiqueta llamada problema. ¿Y si Y yo le quito aquí, la etiqueta? si le quitas la etiqueta, sigues estando dentro del mismo nivel del problema, solo que le has quitado la etiqueta. Sí, pero si en vez de verlo problema lo veo como solución o como evolución. Si lo ves como evolución o como creación o lo que tú quieras, lo sigues viendo desde el nivel dual. Lo que la Cábala propone es dejemos de ver las cosas desde el nivel dual. Subamos de nivel y desde el nivel de la creación de los eventos, nosotros hagamos por generar los eventos, pero no dependamos de lo que los eventos nos dan. Eso se llama el piloto automático, eso no es lo que queremos. ¿Eh? Y ahí siempre hay que tener en cuenta que hay dos formas de despertar, por decirlo de alguna manera, o dos formas de ascender.
Hay una forma de despertar que se llama despertar en bloque, iluminación en bloque, que es de una vez. Hay muy pocas personas que han encarnado en este mundo que lo han conseguido, muy poquitas, muy pocas. Y luego hay la forma más habitual de despertar, que es en escalones, subiendo la escalerita, poco a poco. ¿Eh? Entonces, yo por lo menos, soy bastante realista en ese aspecto. Y a pesar de que hay veces en las que, y os pasará también a vosotros, de pronto tomas conciencia de algo que es una bomba atómica espiritual, eso te hace subir muchos grados, pero a la misma vez te pone en una situación, inmediatamente lo sé, en la que las pruebas que van a venir están acordes con ese nuevo nivel de conciencia. No es que lo esté esperando, pero es que sé que va conjunto con eso. Y al final, el despertar poco a poco, en realidad, yo lo prefiero al despertar de golpe, porque despertar de golpe, despierta de golpe, me quedo aquí, radio luz y ¿qué hago? ¿No hago nada más? No, yo creo que es mucho más interesante despertar poco a poco porque te hace oler las rosas del camino, te hace experimentar las emociones, tanto lo que llamamos positivas como lo que llamamos emociones negativas. Te hace experimentar dolor, pero también te hace experimentar placer, porque cuando ya estás completamente despierto no hay ni placer ni dolor, ya salimos de esa experimentación. Pero yo creo que lo interesante está pasar por todo ese camino dual, ir subiendo y dejando la dualidad poco a poco, dejando la materia poco a poco atrás, pero desde la materia, como expliqué antes. No tratando de escapar de esta Matrix para querer decir, no, no, es que hay que salir de la Matrix. No, no creo que hay que salir de la Matrix. La Matrix es neutra. La Matrix no tiene una polaridad. La Matrix es simplemente lo que se llama en física cuántica la latiz. Es decir, es un campo inteligente que responde a tu conciencia de observación. No es ni mala ni buena. Así como tú juzgues, serás juzgado. Así como mires, serás mirado. Entonces no hay que salir de la Matrix. Lo que pasa es que hay que mirar bien y no, como es, haz bien y no mires a quién, ¿verdad? Como decía mi abuela, una gran cabalista, por lo que luego pude entender. Porque claro, esa frase, eso es mortal. Eso es una frase de una profundidad impresionante. Es el refranero popular, ¿no? Así que bueno, eso es lo que te puedo decir. Gracias. De ¿Alguien nada. más quiere comentar algo? Raúl, a mí me gustaría también preguntarte, ¿sabes que Javier Wolkoff, si quieres Mm, contestarme, si no, no pasa nada, está hablando de la llegada de nuevos seres para llevarse gente a otro planeta? Bueno, has visto todo, no sé si has podido o has tenido ocasión de escuchar las últimas declaraciones que ha hecho. mm. Eh, ¿Qué te parece a ti esto? Porque yo, por ejemplo, creo firmemente que fuimos construidos en este planeta, la parte física, por una civilización extraterrestre superior a nosotros. Y nosotros alguna vez lo haremos en otro sitio. Yo creo eso firmemente. Em, si has oído a Javier, ¿qué me dices de él? Pues mira, yo respeto profundamente la opinión o el conocimiento que en este caso Javier puede haber adquirido o el insight o las revelaciones internas que él haya podido tener, porque en definitiva cada alma tiene su camino, ¿no? Como respeto profundamente que haya otras personas que también difunden espiritualidad, que no concuerden con esa visión o que haya otras que tengan una misión diametralmente opuesta a la de los dos anteriores. Es decir, al final estamos en un mundo dual y nuestra percepción dentro del mundo dual siempre va a ser dual. Desde el momento en el que nosotros estamos considerando otras civilizaciones extraterrestres, llámalo como quieras, seguimos en la percepción dual. Y yo lo que digo es, no nos distraigamos con lo dual. Trabajemos con nuestra alma en nuestra unidad, en nuestro yihud, en nuestra unidad. Esa es mi visión. Es decir, yo, antes que, y si me piden mi opinión, te la doy, pero no, no es tanto una opinión, sino que es, en realidad, en realidad es una forma de ver la realidad construida a base de mucha, ¿cómo te diría? A base de mucho debate interno también dentro de mí, ¿no? Porque como ya te digo, no, a pesar de que bueno, disfruto mucho difundiendo la cábala, estudiando los textos antiguos, enseñando, pero también soy hijo de mi tiempo, de este tiempo aquí, y soy librepensador, fundamentalmente. Quiero decir que defiendo que Dios nos dio, el Creador nos dio el cerebro para utilizarlo.
Entonces yo soy muy partidario de que el cerebro hay que utilizarlo, y hay que utilizarlo mucho, para poder llegar a conclusiones, y además para poder llegar a conclusiones que no sean simples, sino que sean complejas. Lo que pretenden todas las élites que gobiernan el mundo dentro de la dualidad es que no lleguemos a conclusiones complejas, sino que lleguemos a conclusiones simples. Eso no debemos de caer en esa trampa, porque la realidad, en realidad, dentro de esta dimensión, nosotros tenemos capacidad con un cerebro que es extraordinario para llegar a conclusiones muy complejas. Entonces, ejercitémoslo. Bueno, yo con Javier no concuerdo en este aspecto. En otros muchos sí, pero en este aspecto no, lo respeto mucho. Para empezar, porque no se puede salir de este planeta, punto uno, ya para entrar fuerte. O sea, no se puede salir de este planeta con el cuerpo físico. No se puede. Se puede salir con el alma o con el cuerpo de luz, pero no con el cuerpo físico. El cuerpo físico, en el momento que abandone las circunstancias que se crean en este planeta, el cuerpo se desintegra. Entonces, claro, esto tiene muchísimas implicaciones, porque tiene muchísimas implicaciones en el sentido de ¿y qué pasa con todas las misiones espaciales que se han mandado y que hace ya 40 años que no se va a la Luna y todas estas cosas? No voy a entrar en eso porque podéis hacer vuestra deducción y ya podéis entender lo que pienso de eso. No se puede salir de este planeta, de este entorno virtual, lo voy a decir, porque es un entorno virtual. Lo que mi amigo Guillermo Cabaleón, que está aquí presente y al que le mando un cariñosísimo saludo, tenemos una conversación pendiente además, descubrió en su obra, en Sefard, para mí, aparte, entre otras, es una prueba de que en realidad vivimos en un constructo informático programado. Entonces, para mí poco sentido tiene el hablar de otros planetas, otras civilizaciones, porque seguiríamos dentro de lo que es un pensamiento dual. Y en definitiva no se diferenciaría mucho de tener delante de mí a otra persona de otra raza, pues si yo soy blanco, pues otra persona que sea negra, o de tener delante de mí a una mujer, si es que yo soy hombre, aunque ahora, bueno, ya sabéis que hay varios géneros que se están inventando, también respetando mucho, por supuesto, los principios de la creación, ¿no? En fin, si me captáis la ironía, ¿no? Y así que no concuerdo con esa teoría. Sin embargo, respeto que se puedan tener esas creencias y respeto que haya personas que lo puedan creer. Y yo siempre digo una cosa, no hay nadie que esté completamente despierto en todo. Hay personas que están despiertas en unas áreas y muy dormidas en otras. Y las personas normalmente estamos así, muy despiertos en un área y muy dormidas en otras. Entonces, en mi caso, yo también estoy muy dormido en muchas cosas y muy despierto en otras cosas. Pero dentro de este mundo físico nadie está completamente despierto e iluminado. Porque en el momento que te ilumines desaparece de esta realidad. Es tan simple como eso. Tampoco quise entrar en polémica, ni lo voy a hacer nunca, porque primero respeto muchísimo la opinión y segundo le respeto muchísimo a él por todo lo que ha aportado a la difusión de la Kabbalah y solamente con eso ya merece el máximo respeto. Otros quizás no lo respetan tanto, pero yo entiendo que hay pues eso, en la dualidad hay para todos los gustos, ¿no? Ya está. Muchas gracias, Raúl. Oye, hayamos comentado que tal vez nos ibas a hablar de tu parte musical, el Israúl. Me Sí, gustaría que nos lo contaras un poquito porque eso pues también. mira, te voy a contar un poquito y os voy a contar un poquito cómo surgió. Fue durante el año 2021, estábamos en plenos encierros. Todo el mundo recuerda, ¿no? Cómo se nos encerró en casa. Todo esto para sacarnos el brillo como el oro y la plata, ¿recordáis, no? Para sacarnos bien el oro y la plata que llevamos dentro. Y yo ahí tuve también un momento en el que pensé, bueno, si yo mañana me voy de este mundo, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué es lo que realmente ahora yo querría, que me apasionaría hacer? Uy, yo soy músico, siempre me apasionó la música. Y me apasiona la Kabbalah y la Torah. Digo, pues voy a hacer las dos cosas juntas, voy a hacer un álbum en el que yo voy a cantar versículos de la Torah hebrea. Y así lo hice, y así lo hice. Entonces, bueno, fue un proceso que tuve clarísimo desde el principio, que me ayudó y me dio mucha fuerza, porque claro, un amigo mío también, un judío de Gibraltar al que quiero mucho, David, siempre me dice, ya es mayor, me dice, lo que se aprende cantando nunca se olvida. ¿Eh? Y es verdad, porque ahora las personas que escuchan mis canciones, sobre todo los alumnos de mi escuela, porque pobres, le pongo la canción al inicio de la clase, al final,
y claro, ya se la saben de memoria, pero saben de memoria versículos de la Torá. Y claro, esto tiene un poder tremendo, porque además saben lo que significa, y saben lo que se está diciendo, y saben el significado oculto. Entonces, bueno, yo ahí tuve un proceso de actualización de alma muy fuerte. Tuve una crisis también fuerte en el sentido de lo que hablábamos antes, ¿no? Los estímulos externos eran tan potentes, tan fuertes, y luego encima a mí me tocaba, pues por mis circunstancias, ser líder. Pues lidero grupos, lidero una escuela, lidero un proyecto, y al final las personas quieren saber y quieren acogerse a lo que tú haces, ¿no? Entonces es una posición también difícil. Pero ahí yo tomé la decisión de ir realmente con lo que mi corazón me pedía, y me dio muchísimo alimento, me dio muchísima fuerza, y ha salido una obra que para mí ya está hecha, y como está hecha para mí es maravillosa, y ya quedará ahí para la historia, para quien la quiera disfrutar, y si queréis os puedo poner alguna canción. O sea que si le das si quieres, Inés, Claro, por favor. si quieres modificar el sonido original, y en vez de poner el sonido original para músicos desactivado, lo pones activado, A ver, ¿y podréis quién te disfrutar. hago eso? Espera, que viene Pues, Suso. Quitar, explícale a Suso, Raúl. pues donde pone sonido original arriba en la pantalla, que pone desactivado, no sé si lo veis. No. Viene seguridad, participantes, chat, compartir pantalla, No, sumar no. y asistente virtual. Está en la esquina de arriba, muy pequeñito, sonido original. Sonido original para músico. ¿Lo ves? No. A ver, aquí, vista. A ver si Suso lo encuentra. No, yo no lo veo. Pero en Zoom, ¿eh? Pero dentro de Zoom estamos hablando, ¿no? Ah, ya está, lo he activado yo. Ah, qué bueno, mejor. Me ha permitido, fíjate tú, fíjate, lo que es creerse que uno tiene el poder, ¿eh? Date cuenta, ¿no? Esto es una prueba palpable. Una prueba palpable y de las mejores. Pues cuando de tú que... quieras. Oye, de- ¿tú sabes que los niños de las tribus australianas les enseñan dónde están los pozos de agua en Australia con una canción? No me extraña. Y me pareció tan interesante que tú contaras eso. Digo, mira, como los niños australianos. Sí, sí. Lo que se Las tablas de aprende... multiplicar que siempre las hemos aprendido cantando. Sí, 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 sí. Cuando tú Entonces, quieras, bueno, Raúl. sí, te lo voy a buscar. Bueno, ya está disponible en mi página web y está disponible para descarga, ¿eh? O sea que quien quiera y le guste la música esta y se la quiera descargar, pues evidentemente que allí la va a encontrar. Pero, Tu página web es Raúl Durán. bueno, la página web musical en este caso, que es raulduranmusic.com. Vale. ¿Mm? Apuntamos, la ponemos en el chat. Exactamente. Bueno, pues os voy a compartir una... Bueno, espérate, los demos no. Esto no es lo que yo quiero poner. Esta. Os voy a poner el primer single, a ver qué os parece. Vamos allá. Vamos allá. ותראהו את הילד ותפתח ותראהו את הילד והנה נהר בוכה והנה נהר בוכה ותחמול עליו ותאמר מי ילדי ותחמול עליו ותאמר מי ילדי
העברים זה. ותחמול עליו ותאמר מילדי ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה. Bueno, pues la Torá por bulería, ¿eh? ¿Qué os parece? Maravilloso, a mí me parece maravilloso. Yo no sé qué piensan los demás. Bueno, en el chat han puesto cosas. Subidón de vibración, hermoso Raúl, maravillosa. La pondremos en el Congreso, ¿verdad? Sí, claro, esta y todas las que queráis, o sea que... Es preciosa. eh, Wow, y Cabaleón, nuestro querido Guillermo, dice, drums en los tiempos que enseñó Saadía Gaón. Qué bonito. Wow, espectacular. está muy Aplausos. bien, está muy bien. Bueno, el texto Muy es, bonita, ¿eh? es un solo versículo de la Torá, es Shemot 2, capítulo 2, versículo 6, que habla de cuando la hermana del faraón encuentra a Moshe en la cesta de Bre. Entonces, cómo se aproxima y lo vio y lo abrió, pues hay todo un secreto cabalístico en realidad ahí, pero ya te digo, los alumnos de la escuela lo conocen muy bien y ya saben el significado y les vibra mucho. Y ese ha sido el primer single que ya está en Spotify, está en todas las plataformas y, en fin, como hice un trabajo que son 10 temas, al final lo voy a ir sacando por singles y sacaré un single, un sencillo, pues una vez cada 2 meses o una vez al mes, una cosa así. Y lo O sea que podemos sí, escuchar en tu página web, esta que hemos dicho, raulduranmusic.com. En mi página web se puede descargar el álbum completo, porque lo que Ajá. ocurre es que me encontré, claro, yo vengo de la época del Paleolítico Superior, cuando el siglo pasado, Del yo, Jurásico. claro, uno ya tiene una cierta edad, ¿verdad? Y cuando yo estaba en el mundo de la música un poquito más metido, allá por el año 96, 97, el modo de funcionar era distinto. Se sacaban el concepto de álbum, el disco, se sacaba un disco. Hoy no es así, yo tampoco lo sabía esto, ¿eh? Hoy no es así. Hoy lo que se sacan son canciones sueltas y luego finalmente, si quieres después, cuando has sacado varias canciones sueltas, los reúnes todo en un álbum. Pero como ya está todo digitalizado, entonces yo lo que hice fue, para que mis alumnos y seguidores y a todo aquel que en definitiva le vibre tener esta música tan poderosa, porque es una música muy potente espiritualmente hablando, porque esa intención lleva, tuvieran la oportunidad de descargarse todo el álbum completo antes de que incluso salgan los singles. Y esto es lo que podéis encontrar en mi página web. Os podéis descargar el álbum completo antes de que salgan los singles. O sea que ahí está.
Guillermo nos dice, los menos infelices tararean canciones o andan bailando por la calle. Estado elevado. Qué buen musicón. Qué bueno este Guillermo. Gracias, Guillermo, gracias. Bueno, pues se nos va el tiempo, porque todavía estamos aquí en Malhut Sí. y se nos acaba. Agradecerte, bueno, con esta maravillosa música tenemos que despedirnos. Agradecerte como siempre, Raúl, de verdad, que eres... Y yo si Dios. queréis, yo os agradezco también la invitación, pero si queréis para despedir os pongo otra canción muy especial, que es el Birkata Kohanim, la bendición de los sacerdotes en el los templo. sacerdotes. Sí, sí, por favor. ¿Eh? Bueno, La, yo sí. la versión que he hecho yo. Venga, adelante. Pues nada, ¿no? No sé si nos despedimos ya o la Tú pongo y dale, luego nos al play, despedimos. tú dale al play. Venga. יברכך אדוני וישמרך יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני ונפלך יברכך אדוני Mañana vamos a ir al taller para ver si nos entregan el código o bueno. יברכך Nosotros vamos a ver.
De aquí voy a la página directa. Muchas gracias, Raúl. Qué Bueno, maravilla. encantado de compartirlo con vosotros, sobre todo Precioso. porque ha sido un trabajo de muchos meses. La grabación en estudio fue en Lisboa. Es un álbum concebido, grabado, producido, todo en Portugal. Y la verdad que tenía muchísima ilusión ya por sacarlo. Me tomó mucho tiempo porque hay muchísimos instrumentos, hay una producción enorme, y al final pues toman mucho tiempo algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ya está por fin ahí para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Te dicen, Hanna, te dicen enhorabuena, me encantó. Precioso, gracias Raúl y a todos por compartir toda la información tan clara y concisa. Enhorabuena, me encantó. Estoy llorando, Raúl, gracias, muchas bendiciones a ti. Baruch Hashem, toda Gavá, bendiciones, muchas gracias, me encantó. Baruch Hashem, me encantó, bendiciones, muchas gracias, me encantó. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, de verdad, Raúl. Ha sido Gracias a todos, gracias por magnífico. haberme invitado. Gracias a todos. Gracias, nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom a Gracias. todos. Laila Tov.